En el Senado ya se está tramitando una ley corta impulsada por el gobierno para responder al fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a hacer una serie de gestiones en relación a los planes de salud y también a los costos. En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado también se aprobó un proyecto de ley que pretende de alguna manera salvar no solo a las ISAPRES, sino a los cotizantes de este sistema privado de salud. Vamos a conversar de este tema, a profundizar en lo que está ocurriendo con las ISAPRES, con el diputado Daniel Lilayú, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Gabriela. Bueno, aquí estamos disponibles para, de alguna manera, evaluar un problema importante que va a alterar y altera la vida de muchos chilenos. Yo diría que de casi todo nuestro país. Porque cuando uno habla de un problema de la ISAPRE, no es un problema de los 3,5 millones que están en la ISAPRE, sino de todo el sistema de salud. Así es, diputado. Como usted bien decía, son más de 3,5 millones de personas que cotizan en este momento en ISAPRES y que, claro, se están preocupando frente, por ejemplo, al presidente de la Asociación de ISAPRES, declaraciones de él cuando dice que si se aprueba la ley corta impulsada por el gobierno, que se está tramitando en este momento en el Senado, en septiembre el sistema desaparecería. ¿Usted está de acuerdo con esa información? ¿Usted ha podido revisar el proyecto del Ejecutivo para saber si efectivamente esta sería la lápida para las ISAPRES? Yo creo que sí, en el sentido de que el mismo gobierno, la superintendencia, en reuniones que tuvimos hace unos meses atrás en el MinSal, aclararon que la deuda que tiene la ISAPRE, según sus cálculos, son 1.400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares, de las cuales las ISAPRES tienen una ganancia, todo el conjunto de ISAPRES, de 100 millones anuales. Por lo tanto, si uno es fácil tirar números, significarían 14 años para que pudieran poder pagar esta deuda. ¿Ah? Así que en realidad, tal como calculó el gobierno y como están los cálculos preliminares, sería imposible que pudieran pagar esta deuda, ¿cierto?, en un plazo menor. Ahora, nosotros evidentemente creo que hay que hacer un esfuerzo total de todo el país y de todas las fuerzas políticas para tratar de que este sistema, que es lo más importante, no caiga. Yo soy partidario, y dejarlo claramente estipulado, de un sistema público y privado. Tiene que coexistir este sistema público y privado que dio muchos buenos resultados cuando tuvimos la pandemia, ¿cierto? Estamos en la pandemia en la cual ningún chileno, Gabriela, se murió por falta de un respirador. Se murieron de otras causas colaterales, pero no fue por falta de respirador. ¿Por qué? Porque hubo una columna vertebral que fue el sistema público, los hospitales, centros médicos, etcétera, centros CEFAM, etcétera, y también todas las clínicas privadas, en la cual pusieron a disposición todo la instrumentación, pusieron todo su personal humano, y esta articulación que fue un sistema público y privado dio muy buenos resultados, tuvimos muy buen éxito con respecto a la pandemia, y vuelvo a insistir, ningún chileno se murió por falta de un respirador, de tal manera que yo creo que este sistema hay que tratar de que persista, en un sistema privado, y por lo demás no lo digo yo, lo dice las encuestas, que alrededor de un 70% de los chilenos quieren un sistema público y privado, quieren la posibilidad que si yo estoy en FONASA sacar un bonito, quieren sacar un bono, quieren tener la posibilidad de ser atendido en una clínica privada, con un médico privado, etcétera. Eso se llama libertad. Yo creo mucho en la libertad y en salud también. Diputado, en paralelo, en la Comisión de Constitución, desde su sector, se presentó un proyecto que de alguna manera busca ser la alternativa a lo que presentó el gobierno en esta ley corta, que en definitiva lo que busca es devolver por medio de excedentes y rebaja en los precios de los planes, o tender a la baja en los planes para devolver esta deuda de la que estábamos hablando. Y aquí se presenta una alternativa, y el gobierno también dice que esta no es una buena alternativa, porque sería ir en contra del fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a pagar esta deuda. ¿Cómo lo ve usted entonces? Bueno, yo voy a comenzar del comienzo. Creo que la Corte Suprema, en su dictamen, también en sus atribuciones, según nuestro análisis o mi análisis, es que también se excedió eventualmente en un fallo, porque esto nace de múltiples acciones que particulares, no sé exactamente, son 5.000, 10.000 personas que reclamaron, y evidentemente la Corte Suprema
y la Corte de Apelaciones dijeron, sí, tienen toda la razón, y tienen toda la razón. Pero la Corte Suprema lo que hizo, hacer extensivo a todo el sistema de ISAPRE, y ahí vino todo este problema que tenemos en estos momentos. Evidentemente, yo quiero decir que este es un problema, fundamentalmente ahora, un problema económico. La verdad, yo creo que no está muy en discusión si la atención privada es mala o no es mala. Aquí hay un problema de cómo pueden pagar. Entonces, lo que presentaron los 5 senadores en la Comisión de Economía, tengo entendido, de la Cámara, yo creo que va en relación a poder de alguna manera darles facilidades para que puedan pagar. Es decir, yo creo que va todo en eso. Todas las fórmulas que en estos momentos se han presentado, incluso hoy día mismo, sé que un grupo de diputados también han presentado fórmulas para poder pagar. ¿Sí? Al final está en eso. Yo creo que la fórmula correcta y lógica, no existe otra, es dar más tiempo. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo, dar más tiempo y evidentemente ver cuál es el cálculo correcto, que no necesariamente es lo que dice el gobierno, el de lo que tienen que cancelar. Y evidentemente en base a eso tenemos que trabajar. Los senadores, como usted bien dice, ellos presentaron un sistema de pago en la cual de alguna manera un sistema de pago único, un plan único, tengo entendido, en la cual sí que tienen que devolver los excedentes a los que se cobraron hasta los niños de 2 años, y evidentemente va en eso. ¿Ah? Tengo entendido que el presidente, ¿cierto?, ayer desconoció eso, que se iba en contra de la Corte Suprema. Yo creo que no, es un mecanismo de pago que se está viendo, y la senadora Rincón, tengo entendido que también mandó a preguntar a la Corte Suprema si esto es correcto o no. Si es que si llegara a ser correcto, es constitucional, porque es una reforma constitucional, es una posibilidad. Diputado Linayú, ¿y los usuarios de las ISAPRES? ¿En qué parada deben estar en este momento? Hay muchos que ya han inmigrado al sistema público, con el temor que también ello conlleva, ¿no? De que si FONASA finalmente va a poder recibir a personas que se atienden en ISAPRES si es que el sistema colapsa o deja de funcionar. ¿Qué cree usted que debiera ser un usuario de ISAPRE en este momento? Ese es el problema. El problema es que el gobierno, ¿cierto?, dejó pasar prácticamente 6 meses, hasta el último, perdone la palabra, estirando el chicle, menos de 15 días y ya estamos al porta que se tenga que cumplir el fallo, ¿cierto?, estirando el chicle al máximo, siendo que produjo entonces una incerteza, una incertidumbre. Claramente todos los chilenos que estamos metidos en un sistema de ISAPRE estamos en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido creo que ahí hubo un error del gobierno, un fallo del gobierno, en el sentido de que de darnos esta incertidumbre. Ahora, mi opinión, y es una opinión bien personal, como parlamentario tengo que emitirla, ¿cierto? Y yo también soy médico, no dije, bueno, sé lo que es el sistema público, trabajé hasta 6 o 7 años atrás, trabajaba en un hospital, toda mi vida trabajé en un hospital, así sé lo que significa la gente que espera, y también trabajé en el sistema privado, así que conozco muy bien esto. La verdad que yo creo que el gobierno lo que está pretendiendo, y en mi opinión, es llevar solamente un sistema público. Y así fue. De alguna manera, el no prestar toda la ayuda posible a un sistema privado, que yo soy crítico también a la ISAPRE. Yo no estoy defendiendo a la ISAPRE, hay que dejarlo claro. Pero la necesitamos, o un sistema privado lo necesitamos. Creo que aquí hay una incertidumbre para la gente, y segundo, en estos momentos el gobierno que da una salida de escape al MSC, que es exactamente significa como un FONASA Plus, por decir de esa manera, en la cual usted tiene que pagar el 7%, y encima de eso usted agrega un seguro complementario. Y con esto se produce mayor inequidad. ¿Por qué? Porque solamente las personas que puedan pagar este seguro complementario va a poder acceder a una clínica, va a poder acceder a un médico especialista que está afuera. Y en ese sentido, y querer decir que este seguro, y no lo ha dicho el gobierno, solamente cubre el 70% de las prestaciones que podría cubrir un ISAPRE. El director de FONASA, también tengo que decirlo, cierto, por su declaración anterior, antes que llegara a ser director de FONASA, él en Twitter pasado, porque aquí existe la arqueología tuitera que se está usando mucho, dijo que él quería que muriera la ISAPRE, él lo dejó claramente. Así que yo creo que hay una idea de
de no hacer un salvataje al sistema privado. Yo tengo la impresión que es así, aunque le creo a la ministra de Salud es una persona seria, pero creo que detrás hay otras personas que de alguna manera el sistema privado le están poniendo dificultades para que no exista. Esa es mi impresión. Usted me hizo, ¿qué piensa un usuario de ISAPRE? Sí. Yo creo que existe el ánimo de hacer esto y evidentemente nuestro sector político queremos que coexistan, tenemos que fiscalizar más, tenemos que darle mayores atribuciones a la Superintendencia de Salud, pero evidentemente un sistema privado yo creo que tiene que existir aquí en Chile, porque hay que darle la posibilidad a que la gente elija. Yo creo mucho en la libertad, libertad de educación, libertad también en la salud. Diputado, finalmente, ¿usted le recomendaría a los usuarios de ISAPRE quedarse en el sistema o cambiarse a FONASA? Yo creo que en estos momentos creo que habría que quedarse porque va a haber, yo creo que debiera haber una solución y yo voy a hacer todo el esfuerzo también en la Comisión de Salud para que persista, ¿cómo se llama?, este sistema. Evidentemente tenemos que llegar a planes justos. No, yo creo que las ISAPRE tienen gran culpa, gran responsabilidad de lo que pasó. Evidentemente ellos dentro de la ley se les dio la posibilidad que subieran planes cada cierto tiempo, pero ellos no cuidaron también su industria, por decir de esa manera, no cuidaron, no vieron en los usuarios. Yo en ese sentido creo que debiera existir, yo me esperaría un poquito, porque si se cambia, usted te va a cambiar un sistema FONASA más el 30% de cobertura, que no es lo mismo. Yo en ese sentido creo que hay que evaluar bien el bolsillo. Yo creo que más que todo esto, porque este es un sistema, estamos hablando de un sistema que tiene que ver con plata. Yo creo que hay que decirlo claramente, porque los sistemas y la prestación que se hace en el sistema privado no es malo, la gente está conforme. Y no hay que olvidar, porque siempre cuando hablamos de las ISAPRE, perdona, hablamos de las ISAPRE, pero si caen las ISAPRE, caen las clínicas, caen los centros de diálisis, caen centros médicos, caen muchos prestadores. ¿Ah? Es decir, aquí es una debacle sanitaria, es una debacle del sistema de salud. Eso es lo más grave, que no hay que perder de vista. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y estaremos súper atentos a las acciones que se tomen desde el Congreso para evitar entonces el colapso en el sistema de salud. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Era el diputado Daniel Ilayú, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces de la crítica situación por la que atraviesan en este minuto las ISAPRES.